para adelante. Perfecto, excelente. Bienvenidos todos el día de hoy. El webinar que tenemos preparado el día de hoy es sobre el desarrollo de software y es un tema muy importante, el cual es cuál es el mayor desafío en este año para lo que es la industria del desarrollo de software. Pero antes de todo y antes de ingresar con el tema principal, vamos a dar una pequeña introducción a qué es el desarrollo de software y qué es la parte del front-end y qué es un back-end, para dividir y explicar los fundamentos directamente que qué es lo que nos divide en la industria del software. Entonces vamos a iniciar. Tenemos el front-end y el back-end en la industria del desarrollo, pero ¿cómo se clasifica? ¿Qué es lo que divide esa parte del back-end y el front-end? Entonces, básicamente aquí lo que le estamos proyectando es que el desarrollador front-end trabaja al lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Propiamente en el navegador, en lo que se ve en la pantalla. Por ejemplo, si ustedes entran a Google, podrían ver todas las imágenes en la barra de búsqueda, donde digitan. Toda esta parte es lo que se encarga el front-end. Principalmente se ocupa de los componentes externos del sitio, de la aplicación, y como consecuencia de esto, hay tecnologías que engloban la parte del diseño web y el desarrollo web. En ese caso son estas de acá. Tenemos lo que es HTML, que no son lenguajes de programación, sino de marcado, de estructura del sitio web, pero nos ayuda a definir propiamente lo que es todo el sitio web que estamos en este caso desarrollando o visualizando. Luego tenemos el CSS, que es toda la parte, si queremos darle un estilo, un diseño, un color a toda la parte del sitio web, se maneja mediante esta tecnología. Y luego tenemos JavaScript, que JavaScript sí es un lenguaje de programación y nos ayuda a hacer las páginas más dinámicas, que hagan eventos, que si das clic en un botón se pueda visualizar algo, darle más interactividad a las páginas. Sin embargo, vamos a avanzar por acá. El frontend es la parte del software que interactúa con los usuarios. Vean la definición. Y el backend es la parte que procesa la entrada desde el frontend. Entonces, por ejemplo, si nosotros ingresamos a Facebook o una red social, en el momento que ingresamos nuestro correo y contraseña, eh, estos dos campitos van a validar si ustedes tienen una cuenta y va a retornar el perfil de ustedes, sus imágenes, sus posteos, ya sea Instagram, Twitter. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte? El backend es la tecnología que está por detrás del acceso web, ¿ok? Y ayuda a mantener diferentes partes del sistema separados. La idea general es que el frontend sea el responsable de recolectar los datos de entrada que digita el usuario, que pueda ver toda la parte bonita del sitio web y de varias formas enviarlo hacia el backend, que hay otros lenguajes de programación o tecnologías que procesan esta información, ¿ok? Entonces, a simple rasgo y a modo de decirlo, el diseño web es lo que se encarga el front-end. El front-end es el que se encarga de hacer toda la maqueta, ver cómo se va el contenido del sitio web y tiene que hacer todo lo relacionado al diseño que el cliente va a consumir, que va a utilizar en la aplicación. Entonces, una definición para esto es que el front-end es la persona que se dedica básicamente al diseño web. Ahora, si vemos este sitio web, como lo habíamos indicado anteriormente, HTML y CSS no son lenguajes, pero no de programación, son lenguajes de marcado y de estilo. JavaScript sí es un lenguaje de programación y este es donde realmente se requiere un poco más de lógica y análisis para que los eventos. Por ejemplo, si vemos en la página Wikipedia, sabemos que se puede ver a nivel web, que se ve a nivel de una tablet y a nivel de un celular. Esto se llama responsive. La tecnología que abarca lo que es que ustedes puedan visualizar tanto un sitio web en cualquier dispositivo, también se hace en el front-end. Entonces también eso es un reto de los que antes llegaba a desesperar a muchos desarrolladores front-end para que el sitio web se pudiera maquetar a todos los dispositivos móviles. Pero vamos a ver que a un futuro, al día de hoy, ya tenemos unos frameworks que nos ayudan a optimizar toda esta parte. Entonces, básicamente, que a nivel de tecnología o a nivel, a modo simple,
En el dispositivo donde ustedes estén en este momento, donde estén viendo este webinar, si es en el celular, si es en la computadora, en una tablet, ustedes están viendo una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica es el front-end. Entonces van a visualizar el diseño web, van a ver los botones, van a ver los estilos, y cada vez que ustedes quieren, por ejemplo, en el chat, escriben y solicitan información, esto propiamente viaja hacia un backend que puede ser una base de datos con un servidor ya en la nube. Técnicamente, bueno, pueden haber equipos de redes que equipan ese servidor, y eso procesa los datos y envía una respuesta. Todo ese ciclo se puede ver de esta manera. Así es como funcionan el día de hoy, por ejemplo, los sitios web. Si nosotros buscamos una URL, ya sea Facebook, Instagram, cualquier sitio web, el navegador la procesa, se va directamente a lo que es el servidor, y el servidor busca en la base de datos a ver si ustedes tienen, si se encuentra información, y devuelve la respuesta a la página web. Entonces, ¿cuáles son los sitios web más visitados o más buscados en el mundo? Tenemos básicamente primero a Google, que es el de búsqueda; 2, YouTube; 3, Facebook; Twitter; Wikipedia; tenemos Instagram, Yahoo y WhatsApp, entre otros. Entonces, depende del dispositivo que ustedes estén utilizando, el sitio web se va adaptando. Ese es el principio del frontend, a simples rasgos. Ahora tenemos lo que es el backend. El backend, ya como lo habíamos indicado, es el que procesa la información y viaja a la base de datos a ver si existe ese tipo de información. Entonces, básicamente que el backend es la parte de atrás. Si vemos acá, en esta imagen, tenemos en lo que estamos visualizando el día de hoy, es el frontend. Ya vimos las tecnologías que abarcan todo el diseño web, pero si queremos que eso vaya a ser una solicitud, viaje a la base de datos, entonces tendríamos que tener un lenguaje de programación como los que tenemos en la academia, como Python, PHP, .NET, y esos viajarían a las bases de datos para consultar y retornar una respuesta, y que se despliegue nuevamente en la pantalla o en los dispositivos móviles. Entonces, básicamente que el backend es la capa de acceso a los datos de un software o cualquier dispositivo que no es directamente accesible por los usuarios. Además que tiene la lógica de la aplicación que maneja dichos datos. El backend también puede acceder al servidor, que es un tipo de aplicación especializada que entiende la forma que navega y solicita las cosas. Entonces, ¿cómo podemos, tal vez ustedes ven las presentaciones y dicen, wow, qué montón de cosas tengo que aprender para hacer backend o frontend o lo que me está hablando esta persona el día de hoy acá? Pero básicamente que en las industrias, muy importante, ¿por qué llamamos el front-end y programador en la calle cuando buscan esos puestos laborales? ¿Por qué buscan un perfil en específico? Lo importante es que nosotros no tenemos que saberlo todo. En la industria de desarrollo pueden haber personas que saben de front-end y se dedican a hacer su sitio front-end y maquetarlo, hacer los botones. Si a mí se me facilita más el entendimiento de hacer el desarrollo o maquetar, puedo dedicarme únicamente al frontend. Y el backend, propiamente, las personas que hacen backend tienen que hacer con estos lenguajes de programación que vemos en pantalla, ya sea ASP.NET, PHP, Ruby on Rails, Python, todo el montón de lenguajes de programación que hay ahora. Ellos se comunican directamente con la base de datos y lo que hacen es insertar, modificar, listar registros, consumir esas bases de datos para que cuando el frontend termine o maquete algo, se puedan conectar entre los dos y pueda haber una trazabilidad entre la información o comunicación. La ventaja de esto es que en la industria del software no tienes, como reitero, no tienes que saber las dos cosas, o eres frontend o backend. O la otra posición, full stack. El full stack es el que sabe hacer desde la base de datos, hacer los sitios, el backend, la comunicación de la base de datos con estos lenguajes de programación, y, posteriormente hacer lo que es el diseño web para que haya comunicación. Pero es de elegir y del conocimiento que vayan adquiriendo desde un inicio. Entonces, reiterando, para ser programador del lado del servidor, son numerosos los lenguajes de programación y frameworks que se pueden elegir. Al día de hoy hay muchos lenguajes de programación. Aquí estamos viendo uno muy,
muy utilizado en Costa Rica, que es ASP.NET o ASP Core, ASP Core, MVC Core o MVC Net Framework, todos son de .NET. Y básicamente que es un software o un framework muy utilizado por las empresas en Costa Rica, ya que el stack, en ese caso que se utiliza para hacer desarrollos, cuando se utiliza C# o .NET, sería la base de datos de SQL Server, porque también es de Microsoft. Entonces, las empresas aquí en Costa Rica utilizan mucho lo que es ASP, pero justamente antes se utilizaba para hacer todo, la aplicación de escritorio, para hacer una aplicación, para rastrear los componentes, pero ahora se utiliza más que todo para hacer backend. Cuando hago backend, ¿a qué me refiero? Hacer simplemente la comunicación con la base de datos para traer y procesar información. A esto se le llama APIs o API RESTful o servicios web, para que yo pueda establecer una comunicación entre el lenguaje de programación, la base de datos, y posteriormente el frontend pueda consumir este servicio web para manipular la data, insertarla, actualizarla, modificarla. Ahora es muy versátil todo el tema de los frameworks y los lenguajes de programación. Tenemos también PHP, Ruby on Rails y el famoso Python, que además de usarlo en ciencia de datos, minería, lo que es cálculos, también se puede usar para el backend y para hacer diseños web. Es muy poderoso Python. Y Node.js, que se está haciendo cada vez más popular debido a que usa el lenguaje que también se usa en la parte del frontend, JavaScript. La ventaja es que como usamos JavaScript en la parte del frontend, en el momento que nos cambiamos al backend para conectarnos a la base de datos, ya estamos usando el mismo lenguaje, entonces no tenemos que aprender mucha cosa. Entonces, pero como les digo, depende del enfoque que ustedes quieran hacer. Y el backend, es muy importante saber los lenguajes de programación que vimos anteriormente, pero no lo es suficiente. ¿Por qué? Porque además tienen que dominar un framework y también manejar una de las bases de datos que se muestran en pantalla, ya sea SQL Server, MongoDB, Oracle, PLSQL, MySQL, para hacer una comunicación con los procedimientos almacenados de esas bases de datos, funciones, triggers, y esto es jalar la información y establecerla en su servicio web. Ahora, tal vez de tanta información, uno queda en esta línea entre qué es un programador y qué es un diseñador, porque ya mencionamos tanto el backend y el frontend. Pero ya con toda esta explicación, vemos que el diseñador es básicamente el que diseña el template del sitio web, el que maqueta, el que decide con el cliente dónde se posicionan ciertos elementos que va a visualizar, y prácticamente que el diseñador es el que se encarga de toda la parte visual. ¿Con qué? Con los lenguajes que vimos al inicio. Con JavaScript, lenguaje de programación, y lenguajes de marcación de etiquetas, HTML y CSS. Ahora todo ha evolucionado y eso es un desafío muy grande porque todo está evolucionado con el tiempo. Normalmente tendríamos que, para aprender diseño web, teníamos que aprender todo el HTML, CSS, con JavaScript, después un framework que llegó a salvarnos la vida hace muchos años con JavaScript, se llamaba jQuery, que nos ayudaba a hacer eventos más rápido en la pantalla, si se daba clic en un botón, si ustedes tenían la maqueta y estaban desarrollando y querían ocultar y mostrar algo o un carrusel de información, ahí lo hacíamos con ese famoso framework llamado jQuery. Un desafío al día de hoy es que ahora en el lado de JavaScript, que es el lenguaje de programación, se ha modernizado y han salido muchos frameworks que han puesto en tendencia y que ahora los reclutadores están buscando. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a optimizar y apresurar el desarrollo de software. En la parte front-end, en la parte visual, ya no tenemos que reinventar la rueda, ya no tenemos que poner un botón, ya el framework nos lo trae automáticamente. Y eso es lo bonito de ahora, que ahora vienen muchos frameworks que ahorita los vamos a ver, los más demandados y los más pagados a nivel mundial para la parte de front-end. Y versus un programador, ya vimos el tema del backend, que se encarga de con Python, con Java, con .NET, depende a la empresa donde ustedes estén laborando o que utilice la empresa, tienen que aplicar esos conocimientos para establecer una comunicación con la base de datos.
Entonces el programador básicamente que es el que se dedica a analizar al lenguaje de programación, automatizar la base de datos, enviar registros para insertarlos, actualizarlos o eliminarlos o listar registros, pero nunca va a tocar la parte visual. Simplemente va a ser el puente para que el front-end, para que cuando ya esté el sitio maquetado, se pueda comunicar y establecer un sitio web más dinámico. ¿Ok? Entonces, así los dividimos. Ahí ustedes pueden estar mapeándose en este momento. No, es que yo no me lo juego para la programación, me gusta más el diseño. Entonces, básicamente, que estaría al lado del front-end. Pero si ustedes tienen conocimientos en bases de datos, ya sean soporte, infraestructura, y han visto SQL o Oracle, les quedaría solamente un paso para aprender lo que es .NET, Java, Python, PHP, en el lenguaje que se sientan más cómodos para establecer los web services con las bases de datos y ser un programador back-end. Entonces, volviendo al punto inicial con esta pequeña introducción, entonces, ¿qué es un desarrollador full stack? Entonces, por la palabra uno puede decir, por un full stack tal vez que puede conocer de todo, de un poco, pero generalmente los programadores que se hacen llamar full stack están centrados en una de las dos partes, es decir, dominan una de las dos partes y la otra tienen nociones más justas para defenderse en su día a día. O sea, no tenemos que conocer todo de backend para hacer full stack. No tenemos que conocer los dos ámbitos para hacer full stack. Lo que para llegar a ser full stack es necesario, no es necesario aprendernos todas las tecnologías, todos los lenguajes, realmente es sencillo. ¿Por qué? Porque el full stack es saber dominar full el frontend, si a mí me funciona más el diseño, entonces me dedico a hacer diseño web, páginas, y cuando ocupe hacer comunicación interactiva con la base de datos, en ese caso tengo que tener las nociones o por lo menos básicas de hacer comunicación con el backend, pero mi expertise de desarrollador full stack puede ser frontend full stack o puede ser backend full stack. O si se llama solamente desarrollar full stack, es una combinación, como lo dice la teoría, entre ambas mezclas que ustedes pueden defenderse. Ahora, profe, sí, pero realmente hay muchas tecnologías, vi que hay muchos, después del frontend y el backend, yo ya me visualizo como diseñador web, tal vez, o tal vez yo digo, bueno, con la presentación yo me visualizo, tal vez me llamó la atención las bases de datos, entonces me interesa más no estar como tanto con el cliente desarrollando el sitio web, sino viendo las necesidades de disparar alertas de correos electrónicos, que es adjuntar archivos, procesar esa información en las bases de datos, entonces me visualizo más en la parte backend. Pero ¿por dónde empiezo? Eso es lo importante, que es uno de los desafíos más importantes para los full stack actualmente. Y las personas que somos junior, que tal vez vemos la presentación y decimos, bueno, pero ¿por dónde puedo empezar este año? ¿Verdad? Con tantos desarrollos. Lo importante es que también, y con tantas tecnologías, es que también hay stacks de tecnologías. Profe, ¿y a qué se refiere con stacks de tecnologías? Por ejemplo, existen los tags con tecnologías donde ustedes pueden ir aprendiendo poco a poco base de datos, APIs de servicios web, backend y por último desarrollo web, y se pueden convertir en full stacks sin que duela y que la curva de aprendizaje sea muy corta. Entonces, ya sus propios desarrolladores, en ese caso de lenguajes o de programadores full stack, han hecho un conjunto de stacks que son tecnologías que son las más famosas que se utilizan y van muy bien de la mano. Por ejemplo, está el stack MERT. ¿Qué significa el stack MERT? Y eso es un desafío muy grande, que para no ver tantas tecnologías y no perder el enfoque, mejor te dan los stacks, que son paquetes de tecnologías que con solo llevar el orden ya aprendes el full stack. Entonces, el MERN lo que nos dice es que si aprendes a aprender base de datos, empieza base de datos con Mongo, aprende JavaScript, aprende Node, y en la parte de la parte visual aprenderíamos React. También está la parte Min, que dice que empiezas con Mongo, igual JavaScript, pero en la parte visual vamos a hacer Angular.
ven que tal vez ahora estoy hablando de otras tecnologías que no habíamos visto al inicio. ¿Por qué? Porque el frontend ha evolucionado tanto que ahora ya hay, como les dije, ya no hay que empezar desde cero a crear desarrollo web. En este caso, ya hay frameworks que nos ayudan a agilizar esta parte, como lo que son librerías como React, Angular, tal vez las han escuchado, y Vue. Esas tres tecnologías son las que más demanda ahorita el negocio, el mercado. Ustedes pueden buscar en LinkedIn, pueden buscar en el empleo, en Computrabajo, y pongan Angular, React, pongan Vue, y verán los salarios que se buscan, y buscan niveles desde junior, medium y senior, porque tampoco ustedes tienen, porque van a aprender desde cero, no justifica que ya tengan que saber todo. Hay niveles de aprendizaje. Entonces yo puedo hacer un front-end que vengo empezando con HTML, CSS y un poquito JavaScript. Entonces sería un junior. Pero aprendiendo un poquito de React y Angular, ya puedo pasar esa barrera de junior a ser un medium y conocer un poquito de lo que me estén hablando. Ya si conozco un poco más del lado de backend, sería un beneficio. Pero también tenemos otro stack, que es el LAN. Es un stack muy famoso que es Linux, tenemos Apache, MySQL y PHP. El LAN es muy importante porque nos sirve cuando no tenemos una empresa que ustedes estén trabajando, tal vez una empresa, una ORG, una empresa sin fines de lucro, y no tengan tal vez licencias o tal vez sea una empresa pymes, no tengan recursos para el desarrollo. Con el Stack LAN, la ventaja es que ustedes, los softwares, en este caso los lenguajes y las bases de datos, todo es gratuito. Desde la parte del código, de la parte de la página web, la base de datos, todo es gratuito. Entonces, con saber el Stack LAN, ustedes podrían llegar a una empresa desde cero y aplicar los conocimientos aprendidos en una empresa y les van a ahorrar un montón porque todo es gratuito. No tienen que pagar licencias. A como pasa actualmente con Oracle o SQL, que las empresas tienen que pagar una licencia costosa a esas empresas para poder utilizarla. Ahora, con esto que acabamos de hablar, entonces, ¿qué me convierte a mí? ¿Qué me convierte a mí en un desarrollador full stack? ¿Ok? Entonces, básicamente, que a mí lo que me convierte en desarrollador full stack es saber de HTML, CSS, JavaScript en la parte de frontend, también en la parte de backend, saber algún lenguaje de programación, un servidor web y una base de datos. Con esto yo puedo hacer desde la base de datos, construir la comunicación y hacer el aplicativo. Pero, como les decía, ustedes pueden ser full stack solamente en el lado de frontend y llegar a dominar los frameworks que les estaba enseñando anteriormente, que ya los vamos a detallar un poquito más. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Que es un desafío actualmente en las empresas, no todas, pero en las empresas pymes de aquí de Costa Rica, es que todas las páginas están hechas estáticamente o están dinámicamente a la base de datos y todo se hace no separado, que ese era el error que se hacía antes. Ahora está muy definido el frontend y el backend, perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos tecnologías ahora de punta que podemos usar un frontend elegante para el diseño web, que ve en este caso el usuario, y en el backend tenemos la base de datos y otro lenguaje de programación. Entonces son dos islas totalmente aparte que se comunican entre ellas. Pero anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Las páginas dinámicas que teníamos, si usábamos PHP, se hacía en el diseño web, en la base de datos, en el servidor y en el lenguaje. Si usábamos .NET, hacías una aplicación de consola o una aplicación de escritorio y estabas haciendo las pantallas y programabas todo en capas, por decirlo así. Las famosas capas, aquí en Costa Rica, separar la lógica con la base de datos y después las pantallas. Eso ya no se usa. Anteriormente funcionaba, pero ahora está de tendencia y es un desafío para nosotros en el lado de desarrollo web y un desafío muy grande es dominar y migrar estas tendencias antiguas a nuevos frameworks que estén no solamente porque estén de moda o porque sea el boom, sino por un tema de modernizarnos y cambiar lo que es el rendimiento de las aplicaciones y en el modo de que los utilizan los usuarios. Entonces en las páginas web en la actualidad
se utilizan estos tres frameworks que estamos viendo en el momento: React, Vue y Angular. Si ustedes ven, normalmente ahorita, si ustedes buscan un frontend junior, les van a pedir un poquito de esto. Medium, que conozcan 2 de los 3, y senior, que conozca los 3. ¿Por qué? Porque un desarrollador full stack frontend, que se encarga de la parte visual, con esta introducción de este webinar el día de hoy, la idea es que esos sitios web que antes estaban sin estas 3 tecnologías, ahora son muy demandados, porque además de cambiarnos y modernizarnos, la gran ventaja es que esos sitios web son más rápidos, son más elegantes y son asíncronos. No quiero ir muy técnico, pero asíncronos quiere decir que están en tiempo real. Que por ejemplo, si entra Germán a cambiar una pantalla, cambió el estatus de un estudiante, o cambió la asignación, o dice que ese estudiante ganó el curso con una nota de 90, los demás estudiantes en tiempo real van a recibir una notificación si está activado el push notification, pero también van a ver en tiempo real lo que el usuario cambió. Anteriormente, para hacer esto con las tecnologías que estábamos viendo, era muy complicado, y si lo teníamos, también era para muchos recursos, era pagar muchas cosas para que las tecnologías fueran sincronizándose unas entre ellas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y qué es lo que está respaldando atrás a esos 3 frameworks que son tan demandados actualmente en el frontend? Entonces, vean, Angular, ni más ni menos, es respaldado por Google. Vue está respaldado por la comunidad de frontends. Entonces, ¿qué? Vue nació porque tal vez como full stacks, yo hablé con otro estudiante y nos pusimos de acuerdo, y hay una comunidad que utilizamos Vue, y poco a poco, cada año, vamos mejorando lo que es el framework. Entonces, es un framework soportado por nuestra propia comunidad. Los 3 son gratuitos, se pueden simplemente aprender. Y digamos, si tenemos portafolios en Photoshop, en Illustrator, de un sitio web, ya nos ayuda a maquetar prácticamente un sitio web, a ponerles botones, a darle interactividad al sitio, a hacer asíncrono, como acabo de decir, que ayuda propiamente a hacer la comunicación en tiempo real con la base de datos. Y muy importante, React, para que no se nos quede por un lado, está respaldado por Facebook. Entonces, esta librería de React, vean el peso de los 3, tal vez Angular y React son los más respaldados por Google y por Facebook, pero Vue viene detrás, es el hermanito feo, el que el que va detrás, el que está de tercero, pero ahí va. Pero ahorita, los más demandados a nivel de Costa Rica es Angular por su flexibilidad, porque es un framework que controla lo que es un modelo MVC. ¿Qué es esto de MVC? Que tiene una vista, un modelo y un controlador, va separando las lógicas en su mismo frontend. También Angular tiene un lenguaje de programación interno que se llama TypeScript, que es lo mismo que JavaScript. Si ustedes ven, los 3 usan JavaScript, pero cambian en algunas cosas. Entonces, la ventaja es que ustedes, si aprenden diseño web o les interesó la parte de diseño y ustedes dicen, bueno, me visualizo haciendo sitios web, pero sitio web no solamente son hacer sitio web, una imagen y listo, ¿verdad? El sitio web es mucho más que eso. Y las tecnologías que lo acompañan, HTML, CSS y JavaScript, ya con un desafío al año actual, ya si utilizas un sitio con esas 3 tecnologías, te puede quedar bien, pero no es un plus, y hay cosas mucho mejores. ¿Como cuáles? Como algunos de esos 3 frameworks que son muy bien pagados y también nos ayudan a que nuestro sitio web quede muy estético. También usa plantillas, ya vienen, como les decía, ya no hay que reinventar la rueda, ya hay una plantilla para que pueda comunicarse con un servicio, para generar botones, para generar formularios, para validar formularios, que si está incorrecto, le diga al usuario que le faltó completar una casilla. Y todo esto tiene two-way bindings. ¿Qué es esto? Que se enlazan los datos con la interfaz hacia la base de datos.
Entonces el formulario se comunica automáticamente en tiempo real con la base de datos, con el backend. Entonces no nos importa si el backend, como esté desarrollado, porque hay una persona que tiene que dedicarse a esto, pero el backend simplemente lanza la comunicación y nosotros en tiempo real nos comunicamos y mandamos una respuesta y le decimos al usuario que tal vez no existe en la base de datos, que no se puede loguear y lo hacemos en tiempo real. Gracias a esos 3 frameworks que han evolucionado toda la industria del desarrollo front-end. Igual, Vue, la demanda laboral de Vue es menos que React y Angular, pero sí te ayuda para proyectos, es menos pesado que ellos dos, pero también igual es un modelo progresivo que agrega componentes, o sea, agrega formularios, botones, todo lo que hacía Angular. Usa nativamente JavaScript, o sea, si ya eres junior y aprendiste JavaScript, como se hace el desarrollo, se hacía el desarrollo web antiguamente, te va a servir mucho porque ya aprendiste las bases. También usa templates, o sea que ya vienen todos los formularios, botones, todo previsto. Y la ventaja también, que no lo dice la presentación, pero automáticamente es responsive. Entonces, ¿qué decíamos que era responsive? Que se podía adaptar a la web, a una tablet o a un iPhone o un celular. Se adapta automáticamente a lo que ustedes le digan. También viaja asíncrono en tiempo real. Y por último, en Facebook tenemos React. Es lo mismo, es un modelo MVC, tiene sus plantillas, se maneja con JavaScript y también es asíncrono y en tiempo real. Entonces, para ir concluyendo, básicamente que los desafíos que tenemos como frontend y que nos proponemos este año, y no solamente este año, porque estos frameworks como React, Angular y Vue ya existen, pero ahorita estos años han sido la tendencia de estos frameworks. Hay mucho más frameworks, pero no vale aprender una tecnología o un esfuerzo adicional cuando no son bien remunerados en un país. En este caso, en Costa Rica y en América Central, los más pegados son Angular y React. Pero si nos vamos a nivel de toda América, los más pegados es Angular, React, esos son peleados. Y por ahí tercero viene Blazor, que Blazor es un framework también que lo tiene .NET, que viene evolucionando poco a poco, pero también se utiliza en algunos países. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto y la presentación? Es la explicación básica de qué es un frontend, qué es un backend, qué es la diferencia entre un desarrollador y un programador. Entonces ya vimos cómo lo separa y los desafíos, que propiamente es, si ustedes se dedican a esta parte de diseño, cambiar esos diseños que tienen actualmente las empresas donde ustedes laboran a estos frameworks y aprenderlos. No es necesario aprender los 3. Ya vieron que para hacer front-end, master en esta parte, no tienen que saber los 3. Tienen que defender uno, pueden ser expertos en Angular o en React y ya con eso pueden ser full stacks en front-end. No tienen que aprender todo backend, depende de lo que ustedes quieran, pero básicamente que esos son los desafíos. Y prácticamente que también, para ir concluyendo, también veamos la combinación entre ambos, que es muy importante también. Si no eres un desarrollador front-end o backend, puede ser un full stack, propiamente en algunos lenguajes específicos, o stacks como Mir, Men o Lab, pero lo importante de todo esto es, además de los lenguajes, cuál sería la curva de aprendizaje más rápida para yo ir a laborar o ir a trabajar rápidamente. Y si no tengo experiencia laboral, ¿cómo me puedo vender yo? Porque también esa es una pregunta de muchas personas. ¿Cómo me puedo defender yo sin experiencia laboral? Sí, sé más o menos, pero el más o menos no nos sirve. Tenemos que también tener buenas bases, si ya es front-end, en poder crear nuestro portafolio, que crear una página web en diseño, en Illustrator, en Photoshop, en cómo pasar ese diseño que hice a front-end normalito, junior, HTML, CSS y JavaScript, y después de eso, cómo puedo migrarlo a los 3 frameworks monstruos que tenemos ahí al final, que era Angular, React o Vue.
y ser un experto, probarlos, modificarlos, ver cómo utilizarlos bien y no pasar de uno a otro hasta que entendamos muy bien todo su ciclo. Ya con eso, ese sitio web que creé, hay una herramienta que se llama GitHub, que es donde todos los desarrolladores publicamos nuestros proyectos públicos. Es como decir una red social para nosotros los desarrolladores. Y ahí podemos subir tanto nuestros proyectos backend como frontend. La ventaja es que los proyectos frontend, en una entrevista, vos podés ir y si no tienes experiencia laboral, puedes enseñar tu portafolio de proyectos. Entonces, con ese portafolio de proyectos, te lo van a revisar, te pueden decir, mira, te la juegas con Angular, te la juegas con React, y si es un puesto propiamente en esto, te van a dejar también una práctica o una entrevista práctica para que implementes algo para también medir tu conocimiento adicional al portafolio. Pero son pluses que no tenemos que hacer inmediatamente, haber trabajado muchos años anteriormente en esto, que si nuestro portafolio habla por nosotros, ya podemos conseguir un empleo en estas carreras, aunque sea como junior para iniciar, y si ya lo somos, ya podemos saltar a la parte de medium o senior con estos frameworks, que es un desafío muy importante la parte de migración a esas tecnologías, y la otra, la creación de nuestro portafolio, por si no tenemos experiencia o vamos a comenzar desde cero para vendernos en el mercado. Y aprovechando que la mayoría somos de Costa Rica, la ventaja es que en Costa Rica hay mucha demanda en la parte de desarrollo web, frontend y backend, más que tenemos un déficit en la parte de desarrolladores y tenemos las empresas lo que tienen que hacer es contratar personas de otros países para que vengan a desarrollar o hagan freelance, que hagan un desarrollo momentáneo y lo terminen. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hay una baja, un déficit de ingenieros, tanto en esas dos ramas, porque es separado a TI hay muchas ramas. Tenemos redes, infraestructuras, servidores, ciberseguridad, pero en la parte de desarrollo, backend, ya saben que eso es programación y base de datos, pero en frontend es prácticamente que diseño. Trasladar esas ideas que están en una maqueta hacia un aplicativo, una aplicación web o una aplicación de escritorio o una aplicación móvil. Entonces, esos son algunos de los desafíos y yo los insto que si ustedes les gustan el desarrollo, por lo menos tienen curiosidad, pueden contactar con alguno de los asesores y con mucho gusto a partir de febrero vamos a comenzar con un máster en frontend. Vamos a empezar desde cero con el desarrollo web en HTML, CSS, JavaScript y posteriormente vamos a ver las tres tecnologías que les estaba mostrando, Angular, React y Vue, para crear portafolios. Igual pueden contactar con cualquiera de ellos para pedirles una clase de prueba o para que ustedes vean o bien se animen a introducirse en este gran mundo de lo que es el desarrollo. Entonces, quiero agradecerles por el tiempo y cualquier duda, estoy para servirles. Harold, que decía que la imagen del front-end como diseñador se está perdiendo porque hoy en día piden mucho más en las empresas. Sí, se usa para contestar esta parte, Germán. Y el tema es muy amplio, el comentario es muy amplio. Mucha gente ha dejado, principalmente en el sector de Costa Rica, eh, ha dejado, si ustedes ven, hay también sitios, tal vez ustedes dicen, ¿por qué voy a aprender front-end? Si hay sitios como Wix o páginas que ustedes dan siguiente y les crean un sitio web, ¿verdad? Y ya con tienda y todo. Esos sitios propiamente son buenos para personas que vienen comenzando con un negocio pequeño o bien para microemprendedores, pero no funcionan a nivel comercial. Por ejemplo, si ustedes trabajan en alguna empresa y implementan uno de esos gestores de contenido, no van a aprender tal vez cómo hacerlo mediante código, te crea un sitio web bonito, pero no es escalable, la velocidad del sitio no es rápida para la cantidad de usuarios que tienen en la empresa o no se puede ajustar a las necesidades que tiene el negocio. Y el frontend realmente sí es un diseñador, justamente por esas partes que comenté
de esos sitios web, de darle siguiente y siguiente, ¿verdad? Se ha perdido como la credibilidad tal vez de algunas personas en el desarrollo web cuando los empleos dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los tres frameworks que hablamos al final, Angular y React, están arrasando con lo que es la industria de diseño web y más bien la están evolucionando. Entonces, básicamente, que el día de hoy no es que las empresas pidan mucho, sino que ahora a las personas no les dicen esos tips, no les dicen hay que actualizarse. Ahora no tienes que aprender todo esto, tenemos que aprender Angular o React. Entonces, pucha, ya sabemos una ruta de aprendizaje más corta para llegar a ejecutar estas labores. Y la ventaja es que yo tengo que también hacer un análisis. Tengo las suficientes bases para hacer un sitio web con Angular o React. Entonces, como me dijo hoy el profe, para agarrar esos dos frameworks, tengo que saber previamente HTML, CSS y JavaScript. Con ellos tres dominados por completo, que son tecnologías muy fáciles. Por decirlo así, HTML se aprende en un mes, menos de un mes. Podría decirles que en 2 horas, si ustedes quieren verlo intensivo. Y en la parte de CSS y JavaScript se pueden aprender rápidamente. Y JavaScript, ustedes van a impactar con eso que les voy a decir, a la par de Python, son los dos lenguajes de programación más fáciles y más rápidos de aprender. ¿Por qué? Porque no tienen que aprender nada de tipos, nada de variables, todo lo pueden hacer. De hecho, no tienen que instalar nada ustedes en sus computadoras para hacer JavaScript. Simplemente en el navegador donde está ahí, abren Google, clic derecho y ya pueden hacer programación con JavaScript. No tienen que instalar absolutamente nada. Entonces la curva de aprendizaje de esos tres frameworks, HTML, CSS y JavaScript, realmente es como decir ahorita en Costa Rica nuestro título de colegio, el bachiller. O sea, que por requisito lo pide cualquier empresa para llegar a laborar. Entonces tenemos que dominar esas tres cosas antes de llegar a utilizar Angular y React. Y con solo dominar la parte de React y Angular, realmente las empresas, ahí vas a ser más competitivo y más atractivo para una empresa sabiendo esas curvas de aprendizaje. Muy bien. Entre los presentes, ¿hay alguna pregunta para el profe? Por aquí en el chat tengo la pregunta de María Fernanda. ¿Python funciona para el frontend? Efectivamente, Python funciona para el frontend. Como vimos que existen frameworks, en este caso para Python hay un framework que se llama Django. Django nos sirve para hacer Python de lo que manejamos en aplicaciones de escritorio, pero en HTML, CSS y JavaScript. Entonces, combinar Python dentro de esas tecnologías. Pero la dificultad empieza cuando quiero hacer comunicación entre Django y Angular y React. Entonces, ahí sí les digo, separemos el principio de backend y frontend. Puedo utilizar Django para la comunicación de la base de datos y Angular para que se comunique directamente con Python, con Django. Entonces, ese es el objetivo y las bases que te enseñan, puedes implementarlo en alguna de ellas. Muy Profe, una bien. consultita. Claro, adelante. Sí, profe, es que digamos, yo quería llevar este curso, ¿verdad? Y por aparte, lo que es Python. Entonces, no sé qué tan viable será o será más viable llevar este curso y otro acompañado, ya que digamos, me están ofreciendo un curso gratuito, aparte de este que voy a llevar. Entonces, quería como aprovechar, por eso te estaba preguntando sobre Python. Claro, muy importante. En ese curso, propiamente vamos a ver esas tecnologías, HTML, CSS, JavaScript, frameworks de esos que dije anteriormente, jQuery, Bootstrap, para darle elegancia al sitio web. Y además de eso, la herramienta para hacer portafolios. Y vamos a ver Angular, React y Vue. Son muchas tecnologías en un solo curso. Yo recomendaría que si te ofrecen un curso de estos, podrías optar por un Python, que es muy importante aprender Python. Es muy demandado en la parte de minería de datos. Y bien, si quieres hacerlo como en comunicación del backend en un futuro, ya tendrías como la espinita de cómo se hace un backend con Python o las bases y podrías implementarlo para muchas cosas también. Entonces sí va muy bien la mezcla. También puedes optar por una base de datos, pero la recomendación es que como te vas a dedicar al frontend,
podrías llevarlo como de complemento, como de bases Python, para que tenga las bases de programación. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Claro, con muchísimo gusto. Tenemos otra pregunta de Harold que dice, ¿se ve la mezcla de text en el curso? La mezcla y comunicación de Vue, React, etcétera. Sí, correcto. Quiero ahí aprovechar que dentro de los proyectos está la comunicación de esas tecnologías. Como les había comentado, una de las ventajas de estos tres frameworks, React, Vue y Angular, es que ya traen plantillas y de una vez automatizado el consumo de servicios. ¿Qué es el consumo de servicios? Para conectarme directamente con una comunicación con la base de datos o bases de datos que estén en Internet. Entonces, no quiero hacer spoiler, pero una de las librerías que nos vamos a comunicar es con la librería de Spotify. Entonces, podemos conectarnos con Spotify y jalar la lista de artistas, canciones, álbumes y pintar los álbumes y tener nuestro propio Spotify. Y en una entrevista podemos mostrar nuestro propio Spotify que creamos con React, Vue o Angular consumiendo servicios de comunicación.